Здравствуйте, o добрый вечер, aunque para mí es добрый день. Bueno, спасибо организаторам и добро пожаловать представителям Университета Дружбы и Народа. Ahora paso al castellano, que es más fácil para mí. Bueno, buenas noches. Os traigo apenas unas pinceladas sobre lo que es las poblaciones vulnerables y las emergencias sanitarias. Según la Organización Mundial de la Salud, los grupos que se consideran vulnerables pues son los afrodescendientes, los sintis, nómadas, personas LGTBI, personas solicitantes de asilo, minorías étnicas, lingüísticas o religiosas, personas en extrema pobreza, inmigrantes, refugiados, desplazados. Y a esto tenemos que agregarle que en términos exactos de salud también se consideran vulnerables las personas con patologías crónicas, de inmunidad deprimida, discapacitados, menores de edad, mayores de 60 años y mujeres. Y también hay que recordar que entre estos grupos hay muchas personas sin hogar, lo que hace que estas personas sufran doble o triple vulnerabilidad. Según un estudio realizado por el European Observatory of Homeless, estas personas tenían una expectativa de vida de 43 años en las mujeres y 47 años para los varones. Según otro estudio realizado por una fundación en el Reino Unido, la fundación llamada Pathway, las mujeres sufrían 12 veces más patologías con sus homónimos, con los ciudadanos de su país, y los varones 8 veces más. En otro estudio realizado aquí en Cataluña, por un estudio llamado ESELA, que en catalán quiere decir Estudi sobre las personas sense llar, también detectaron que estas personas, por ejemplo, presentaban 40% más veces VIH, hepatitis C, tuberculosis 11 veces más y neoplasias 20% más que las personas de su mismo, comparadas con las personas del mismo barrio, de la misma ciudad. Y también 35% más de infecciones cutáneas. 70% de estas personas padecían problemas de salud mental y adicciones, o sea, una catástrofe. En el caso del Perú, la encuesta realizada en 2019 por el INEI detectó que 20% de esta población se encontraban en pobreza y de ellos 3% en extrema pobreza. La incidencia de enfermedades era del 34, de enfermedades crónicas era del 34,6% para los varones y de 43,9% para las mujeres. Vemos pues así que en cualquier contexto que se analice la vulnerabilidad de las mujeres, estas sufren más, habiendo aquí un tema de género que ya daría para otro congreso. Así pues, la situación de estos colectivos es un agujero negro, tierra de nadie, a la que el mundo mira con indiferencia. O sea, veamos pues qué es lo que se considera una emergencia sanitaria. Según la Organización Mundial de la Salud, en su reglamento sanitario internacional que data de 2005, ya es anticuado un poco, considera emergencias de salud pública un evento que constituye un riesgo para la salud pública de los estados y por la propagación internacional de una enfermedad. Actualmente hay muchísimas emergencias en curso en todo el mundo. Aquí podéis ver un poco un listado de las emergencias más agudas que requieren la ayuda de las Naciones Unidas, de otros organismos internacionales y de ONGs, sea por la incapacidad de los países para responder a estas emergencias, o sea por la magnitud del evento, como es el caso, por ejemplo, de Pakistán de hace poco, que las lluvias monzónicas han dejado prácticamente a 30% de la población bajo el agua. En todas estas emergencias
el tema preocupante es la inseguridad alimentaria, de la que ya han hablado algo, ¿no? Vemos así, por ejemplo, en este gráfico, que en los países de bajos ingresos la inseguridad alimentaria supera el 50%, o sea, otro escándalo, otra catástrofe. Y sobre los factores que agravan estas situaciones de emergencia sanitaria, otra vez volvemos a hablar de la extrema pobreza. Según el Banco Mundial, entre 2019 y 2021, más de 150 millones de personas han sido empujadas a la pobreza extrema. Y de las cuales un 82% se encuentra en los países de ingresos medios bajos, más una vez aquí también algunos países de América Latina. Otro factor importante son las enfermedades olvidadas, como el Chagas, leishmaniasis, malaria, lepra, escabiosis, dengue, etcétera, que seguro muchos de ustedes habréis oído hablar, o incluso los que son sanitarios pues habrán tratado estas enfermedades. Son enfermedades que tienen una carga humana, social y económica devastadora sobre más de 1.000 millones de personas, y principalmente entre los más vulnerables y las poblaciones marginadas. Es pues en este contexto de emergencia y de enfermedades olvidadas que he tenido la oportunidad de trabajar junto a Médicos Sin Fronteras en India, en Bihar, donde debido a que la organización refuerza la innovación médica, proponiendo nuevos enfoques en el tratamiento por ejemplo, del Kala-Azar, el Chagas y la malaria, pues en este proyecto en India, en Bihar, en la zona noreste de la India, una de las más pobres, donde se concentra el 90% de los casos de leishmaniasis visceral, este proyecto se dedicó a tratar a los pacientes de leishmaniasis visceral con la dosis única de la anfotericina B liposomal, que solo requiere de 2 horas de hospitalización, haciendo con esto un tratamiento seguro y sin costes para los pacientes, ya que con los tratamientos anteriores los pacientes tenían costes logísticos y económicos y emocionales enormes, porque generalmente venían de las aldeas que están muy lejanas y que tienen que caminar o coger un transporte público que demora hasta 8 horas para llegar, por ejemplo, a un centro de salud o al hospital. Y entonces los periodos, muchas personas pues simplemente no iban a tratarse por esta situación. Y en el caso de los tratamientos orales que habían, pues como duraban 28 días, tampoco las personas las podían seguir, y tampoco había garantía de un seguimiento por parte del personal sanitario, ya que había deficiencia, había falta de recursos humanos. Entonces, de esta manera es que, en consecuencia, pues estas personas, antes de la intervención de Médicos Sin Fronteras, pues al final simplemente acababan falleciendo. Os he traído un poquito la imagen de cómo es la situación, cómo son las viviendas y cuál es el medio ambiente en el que viven estas personas. Esta es la realidad que se vive. Y en este proyecto un papel muy importante jugó el equipo que se llama IEC, ¿no? Information Education Counseling, en español sería información, educación y asesoramiento, que se hacía a todos los pacientes con Kala-Azar o leishmaniasis visceral. Entonces este equipo se dedicaba a ir casa por casa para hacer el trabajo de prevención y detectar nuevos casos y orientarlos y asesorarlos para que puedan llegar hasta el hospital y ser tratados. Y también distribuían las mosquiteras principalmente para las personas de mayor riesgo, que eran las embarazadas y los menores de 5 años. Pues os he querido también traer un poquito la imagen de, bueno, un poquito las actividades que se hacían, que son como en cualquier hospital. Se realizaban en la unidad de Kala-Azar, que era un espacio pequeño que había cedido el hospital para que Médicos Sin Fronteras pudiera establecer ahí la unidad de tratamiento para Kala-Azar. Pero a pesar del local pequeño y de
el ambiente, lo que se garantizaba era además del tratamiento, claro, la prevención, el asesoramiento, etcétera. Sobre todo, seguir los protocolos establecidos rigurosamente, garantizando la mayor calidad para el tratamiento. Así contribuimos de esta manera a disminuir la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad tan grave. Os he querido traer un poco las imágenes de nuestro equipo aquí, porque aquí justamente una de las personas importantes que teníamos era el doctor Dipak, que también es un exgraduado de la EXURS, y era el que hacía la punción esplénica, que es la prueba que es necesaria para confirmar el diagnóstico. Pues aquí él haciendo la punción y luego pues enviándose al laboratorio. Entonces, durante este proyecto se ha podido, como podéis ver en este gráfico, pues disminuir la incidencia. Pero el proyecto continúa apenas tratando ahora a los coinfectados con VIH, porque como podéis ver, esta enfermedad casi siempre ha ido acompañada del VIH, de la HIV, ay, perdón, es que me mezclo los idiomas, bueno, si me entiende, ¿no? HIV. Y bueno, gracias a este equipo que se ha podido llegar a esa disminución de los casos, yo diría que para mí este es un ejemplo de éxito, donde un trabajo multidisciplinar, con mucha profesionalidad, organización, planificación, pero sobre todo con mucho amor al tratar a los pacientes vulnerables. Se ha podido con esto disminuir la carga de esta enfermedad y se ha podido traspasar pues, al sistema local para que continúe con los casos que no son coinfección. También solo resaltar un poquito que todos los costos de recursos humanos, materiales, insumos, logísticas, etcétera, etcétera, eran a cargo de Médicos Sin Fronteras. Bueno, veamos pues ahora qué es lo que cuáles son pilares que se consideran para la lucha con estas emergencias sanitarias, ¿no? Entonces, se consideran 5 pilares básicos: la prevención, la contención, salvar la vida, la equidad, la innovación y la difusión global. Pero, lamentablemente, con todas estas emergencias que han habido, y principalmente con el COVID, lo que se ha podido constatar es que, por ejemplo, en el pilar de la prevención, en este tiempo de COVID ha habido una caída enorme, una disminución gigantesca de la vacunación infantil. 25 millones de niños no han recibido ninguna vacuna en 2021. Lo que ya pueden imaginar las consecuencias, porque, y como ya se ha constatado, por ejemplo, en abril de este año, la Organización Mundial de la Salud ha reportado 21 brotes de sarampión. Otro fenómeno es la aparición de la fiebre amarilla en países donde ya se había erradicado, como es el caso de Kenia. Después de 25 años sin tener ningún caso, pues ahora tienen fiebre amarilla. El Fondo para la Tuberculosis también apunta a una caída en las visitas médicas en el periodo prenatal y a los menores de 5 años, o sea, no se hace prevención, ¿no? Por otro lado, se observa una reducción de las pruebas de VIH, tuberculosis y malaria. En el caso de la malaria se ha podido constatar que se han registrado un aumento de hasta 14 millones de casos y 69.000 muertes entre 2019 y 2020. A todo esto hay que sumar las enfermedades que están apareciendo por el cambio climático. Y principalmente en niños. Por ejemplo, hay estudios, como ahí tenéis la referencia, que demuestran que ha habido un incremento de la presión arterial infantil y en los adultos el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. O sea, ha dado todo esto.
Bueno, aquí os he traído también una figura hablando de prevención, como por ejemplo en la pandemia del COVID, los países, sobre todo africanos, no han tenido la capacidad de poder proteger a su población y tener las coberturas pues que serían necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad. Esto a comienzos del año, a enero de 2022. A septiembre de este año, pues esta es la figura, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos. Y como podéis constatar, una vez más, a pesar de que ya prácticamente ya la pandemia del COVID pues ha pasado a ser una enfermedad controlada, entre comillas. Mira, aquí vemos que los países no han sido capaces de proteger a su población con las 2 dosis, como mínimo, con algunas excepciones tal vez, y mucho menos con la dosis de refuerzo. Esto todo tiene que ver con organización y la capacidad de los países para poder responder ante este tipo de situaciones. Cuanto a la contención, pues se ha verificado igual, se ha constatado que hay una ausencia o una deficiencia de un plan de emergencias. Sus siglas en inglés IPP, que se usa mucho, por eso lo pongo aquí, se usa mucho esta terminología. Igual déficit de personal y no es solo en los países de ingresos medios bajos, el déficit de personal inclusive se ha dado en países europeos, o sea que imagínense en los países que no tienen capacidad. También ha habido ausencia o deficiencia de equipos multidisciplinarios, no se ha trabajado en equipo, las decisiones se han tomado de manera unilateral por apenas o por los equipos estrictamente de salud, cuando en realidad en este tipo de situaciones lo ideal es trabajar de manera más armoniosa con más actores, porque tienen algo que decir, tienen algo importante que decirnos. Hay también y ha habido, ¿no?, la excesiva burocratización para la compra, por ejemplo, existe siempre esto para la compra de medicamentos, pero en el caso de la COVID también ha habido burocratización de los procesos. Tanto es así que mientras en Europa, en algunos países, se tiraban las vacunas contra la COVID porque se estaban caducando, pues en África, por ejemplo, no tenían, y en muchos otros países no tenían las suficientes vacunas para proteger a su población. Por otro lado, también los protocolos de coordinación con otros actores sociales pues son escasos o no existen o no han sido actualizados. O sea, no hay esa relación estrecha, por ejemplo, salud-servicios sociales. Y, por ejemplo, las personas que vivían en la calle, pues no sabemos, no nos hemos enterado si después del tratamiento han vuelto a la calle, seguro que sí, o han sido acogidas por alguien. Generalmente las iniciativas que se han dado para acoger a estas personas o para resolver incluso muchos otros problemas han sido iniciativas particulares, iniciativas de ONGs, iniciativas de voluntariado. Y esa es la situación. Y a nivel internacional, la cooperación internacional también ha fallado, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud demoró demasiado en alertar sobre el brote de COVID, ¿no? Y pues este es el panorama que nos hemos encontrado y que nos encontramos casi siempre en las emergencias sanitarias. En cuanto a lo de salvar vidas es lo que tiene que ver con el sistema sanitario en sí, ¿no? Entonces el personal, la infraestructura, los insumos, los medios materiales, la logística, etcétera, etcétera. Pues en este sentido, igualmente hay déficit de personal. Y como ya les había dicho, el déficit de personal no solo en los países de ingresos medios bajos, sino también incluso en algunos países europeos. Por eso es que la pandemia no se pudo contener a tiempo y de manera adecuada.
También en este sentido los protocolos que existen, por ejemplo, aunque estén actualizados, también son pocos utilizados por la misma razón anterior, porque o no hay la infraestructura adecuada o porque no hay el personal sanitario adecuado. Por otro lado, muchos de estos países vulnerables carecen o tienen una deficiente formación continua para su personal sanitario y también una metodología de trabajo muy incipiente, ¿no? Esto hace que las emergencias sanitarias al final no se queden solo como agudas, sino se cronifiquen. En el caso de la COVID, por ejemplo, ya se han notificado 629.131.545 casos, eso hasta septiembre de este año. Confirmados, o sea, los no confirmados, los que no se han hecho las pruebas y a lo mejor se han enfermado y no se han enterado, y muchos que se han enfermado y se han muerto y no sabemos también. Y ha habido 6.588.889 muertes confirmadas, ¿no? O sea, anunciadas por los sistemas de salud de los países. ¿Cuántos de estas personas que se han enfermado o han muerto, han fallecido, son de colectivos vulnerables? No sabemos. No sabemos porque no hay datos. Se ha actuado siempre de manera reactiva y no planificada ni preventiva. Pues veamos ahora entonces en cuanto a la equidad. ¿Qué pasa con la equidad? La equidad tiene que ver con los presupuestos, ¿no? O sea, cómo se destinan los recursos para atender las necesidades de salud y sobre todo para las emergencias sanitarias. Pues lo mismo, hay déficit presupuestario, o no se destina o simplemente no se tiene, hay deficiencias en la planificación de recursos necesarios, y esto no es solo a nivel de los países de ingresos medios bajos, incluso a nivel europeo. Por ejemplo, había por aquí un escándalo que se habían simplemente ofrecido un X número de plazas para enfermeras, cuando en realidad se necesitaba pues 100 veces más. Esto, o sea, empieza la planificación por ahí, por la formación del personal que necesitas, por la formación del personal que tiene que cubrir las necesidades de salud. Igual, de la misma manera, hay fallos en la planificación de las estructuras sanitarias, o se hacen monstruos elefánticos que pues se quedan sin mucho uso. Y esto ha sucedido incluso en algunos sitios de Europa. Bueno, ya seguro se han enterado por las noticias, donde por ejemplo se han gastado millones y millones para construir hospitales donde debían ir los pacientes de COVID, pero por ejemplo sin todas las unidades necesarias para atender justamente a los más vulnerables y a los que tenían la situación más difícil, ¿no? Y fallo también en las normas básicas de transparencia institucional. No sabemos, no nos informan, no hay mucha transparencia, y esto es muy importante. Tiene que haber transparencia porque es para los sistemas de salud se usa el dinero que sale de los impuestos, ¿no?, que pagamos todos. Entonces deberíamos saber cómo se ha gastado ese dinero. Bueno, ese es otro tema también para otro congreso. En todo caso, lo que quería traerles hablando de equidad también en relación a las ayudas internacionales, el Fondo para el Desarrollo en Salud tampoco ofrece una equidad. Como veréis en este gráfico, mientras por ejemplo para los programas verticales de malaria, salud materno-infantil, tuberculosis, VIH, se ofrece un presupuesto mucho más alto que el presupuesto, por ejemplo, para el fortalecimiento de los sistemas, cuando en realidad tendría que ser igual, porque el fortalecimiento de los sistemas justamente es lo que va a salvar las vidas. Y si no fortalecemos estos sistemas, pues ¿de qué sirve tener tanto dinero para luchar contra la malaria, la tuberculosis, si por ejemplo no tenemos los hospitales adecuados, el número de personal sanitario para hacer detección, prevención y tratamiento? Bueno, pues entonces, y finalmente el pilar de la innovación y la difusión global, ¿no? ¿Qué pasa? También no tenemos, ojo, estamos siempre hablando de poblaciones vulnerables,
esto es importante, porque datos hay, millones de datos, los famosos Big Data, ¿no? Pero siempre son o descriptivos o siempre se refieren a toda la población en general en su conjunto, los estratifican por grupos de edad, por morbilidad, etcétera, por mortalidad, por edades, etcétera, etcétera. Pero no sabemos cuántas de esas personas se encontraban en situación de vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces eso es otro tema también que habría que desarrollar. Hay un deficiente manejo de la información a tiempo real, ¿no? Inclusive a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los informes que tienen que enviar, por ejemplo, los países, los famosos... ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, los informes semanales que se envían, los informes epidemiológicos, weekly epidemiological, ¿no? Los informes epidemiológicos que se envían cada semana, pues muchos países o muchas instituciones no cumplen como debe ser. Si te dicen que tienes que enviar cada semana un informe, pues el día lunes a primera hora o el domingo por la noche tienes que estar enviando esos resultados, porque si no, no nos enteramos de qué urgencia o de qué emergencia puede estar a punto de suceder, ¿no? Luego hay pues una insuficiente lucha contra la desinformación. Los estudios en general no son exhaustivos, son muy dispersos, entonces es muy fácil que las personas estén mal informadas y no se lucha contra esto. Las instituciones tendrían que tener una especie de mesa de prensa, yo qué sé, pero donde la información sea clara, concisa y basada en los estudios, no en apenas descripciones de la situación, sino en estudios, por ejemplo, de correlación, en estudios de investigación más profunda, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simple, es muy simple. Nosotros tenemos que cumplir con el objetivo de desarrollo 3, que dice salud y bienestar para todos. Entonces, hay que vincular la salud, la economía y la financiación, porque están entrelazadas. No está la salud aparte de la economía, ya lo hemos visto en muchas ponencias y en los gráficos que les he mostrado también, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en todas las planificaciones tenemos que incluir los determinantes socioeconómicos para definir bien nuestras estructuras sanitarias, nuestros planes de acciones de lucha contra las enfermedades prevenibles, de lucha contra las emergencias sanitarias. Eso quiere decir que tenemos que trabajar hacia un financiamiento sostenible, un financiamiento que nos permita garantizar una cobertura sanitaria universal para todos, sin excluir a nadie. Y eso quiere decir que también hay que, pues en esta cobertura sanitaria universal, por supuesto, se entiende que tenemos que incluir todo lo que significa hacer prevención, tratamiento, diagnóstico y incluir al personal sanitario que se necesita para llevarlo a cabo. Y bueno, finalmente quiero traerles también lo que el grupo de expertos del Lancet, la comisión que reunió más de 173 expertos de todo el mundo, científicos y estudiosos, sobre todo del área de salud, se reunieron para analizar el impacto de la COVID-19. Pues ellos entonces recomendaron que las acciones que se tenían que tomar justamente para controlar cualquier emergencia sanitaria tenían que ser las siguientes. A nivel global tenía que garantizarse un sistema multilateral de financiamiento y sobre todo financiar las necesidades de los países vulnerables, tanto para el diagnóstico y todo lo que esté relacionado con salud, y especialmente para el tema de vacunas, porque ya sabemos, prevenir es mejor que tratar. A nivel regional, ¿esto qué quiere decir? A nivel, pues, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel de América Latina, ¿no? Tiene que haber una cooperación coherente y transparente entre las organizaciones científicas y académicas, no que cada uno, pues mira, yo hice esto, yo soy mejor que tú, no. Esto tiene que desaparecer. Esto tiene que desaparecer, no puede continuar así. Estamos en pleno siglo XXI y cada uno tirando para su lado. Esto me parece a mí sinceramente un absurdo.
Así que los líderes regionales tienen que juntarse, tienen que discutir los temas, tienen que hacer conclusiones, tienen que hacer recomendaciones, y no apenas a nivel personal o a nivel local, ¿no? Dentro del nivel nacional, lo que recomiendan también es que la salud pública tiene que estar basada en la atención primaria, como ya había dicho también, ¿no? Y en la cobertura universal. Porque si no se garantiza esto, pues vamos a tener siempre las mismas dificultades para luchar contra una emergencia sanitaria. Y, sobre todo, tratar a las poblaciones y a los colectivos vulnerables. A nivel provincial y municipal, pues ¿qué se espera? Que los líderes tienen que colaborar entre ellos y con la sociedad civil organizada. Esto significa que hay que despolitizar la respuesta ante una emergencia sanitaria. No podemos estar, que yo soy de este color o del otro color o de tal partido o cual partido porque él dijo o no dijo. Estas son tonterías, eso no es científico, eso no resuelve una emergencia sanitaria. Así que tenemos que trabajar en equipo, porque el objetivo común, el objetivo final es ¿cuál? La salud de las personas. Una población con buena salud es una población que va a crecer muy bien. Y al nivel individual, pues rodearse y captar a personas, a individuos que son claves en la sociedad, personas que tienen influencia positiva, no influencia negativa, como los antivacunas, por ejemplo, ¿no? Que los respeto, tendrán sus razones, pero no interrumpan lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, lo que miles de voces en todo el mundo están diciendo que hay que hacer, ¿no? El que no quiera vacunarse, mira, es su tema personal. Lo respeto, porque es como la religión, es un tema personal. Entonces hay que rodearse de estos individuos responsables claves. ¿Para qué? Para difundir las campañas de prevención en el caso de las emergencias sanitarias, ¿no? Y responsabilizar a las personas, crear las medidas, implementar medidas para responsabilizar a las personas que propagan información errónea, información falsa. Y bueno, finalmente... Uy, ¿qué pasa que no va el slide? A ver. ¿No me entra más? A ver. Bueno, finalmente, pues quiero recordar que los pilares de cualquier sistema sanitario básicamente son dos: la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y el objetivo, la salud de todas las personas de una población. Las emergencias tienen múltiples problemas estratégicos y dilemas, por tanto, requieren respuestas cooperativas en lugar de comportamientos egoístas y contraproducentes. No hay médicos ni enfermeros infinitos. Y resolver las emergencias no es solo una cuestión de dinero, sino sobre todo de gestión, racionalidad y transparencia. Y para ello, pues tenemos que tenernos respeto mutuo, confianza, humildad y honestidad. Muchas gracias. Спасибо вам большое. Всего доброго.